Hola chicos, buena tarde. Bienvenidos a esta segunda clase del curso de Filosofía de la Psicología. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de el racionalismo crítico de Popper y el concepto de paradigma de Kuhn. Así que vamos a iniciar. Pero antes recordarles que toda la información que estoy sacando que saqué en esta exposición, la saqué del libro de Filosofía de la Psicología de Pedro Chacón Fuertes. Entonces, vamos a iniciar. El primer tema del que vamos a hablar es el racionalismo de Popper. Hay que recordar que a principios del siglo XX el positivismo había entrado en crisis debido a las objeciones que le había hecho la filosofía. Entonces, a estas objeciones poderosas se le sumaron las de Karl Popper, filósofo austriaco cercano al Círculo de Viena. En 1919, Popper se había planteado el problema de establecer un criterio de demarcación capaz de determinar el estatus científico de una teoría de la que no era una teoría científica. Popper pensaba que la verificabilidad de una teoría no servía como criterio, ya que en el fondo es muy fácil aportar datos que confirmen una teoría, por absurda que ésta sea. Por ejemplo, la astrología. Recordemos que la astrología se apoya en una enorme cantidad de datos empíricos basados en la observación, en horóscopos y en bibliografía. Sin embargo, no puede ser considerada o no se considera razón suficiente para considerarla una ciencia. Sin embargo, la astrología puede dar predicciones, pero que son muy vagas, y esto hace que sea prácticamente imposible demostrar su falsedad. Popper, fijándose en la teoría de la relatividad, descubrió qué era lo que dotaba de garantías científicas a una teoría, la cual era su capacidad de poder predecir. Pensemos por un momento sobre esta capacidad de predictibilidad que debe de tener una teoría, ya que si una teoría está bien construida, nos da la posibilidad de poder predecir fenómenos. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que vamos a aventar una pelota. Si nosotros tuviéramos la capacidad de poder establecer y conocer los datos, por ejemplo, de la fuerza con la que yo voy a aventar una pelota, también el peso de la pelota, podríamos calcular a través de operaciones matemáticas la trayectoria de que va a llevar esta pelota en el aire y podríamos predecir el lugar donde va a caer la pelota. Todo con saber los datos iniciales de cuándo se aventó la pelota. Entonces, una teoría, para que pueda ser considerada científica, debe de tener esta capacidad, la capacidad de poder predecir fenómenos. Entonces, cuando una teoría va cumpliendo con sus predicciones, entonces vamos diciendo que va pasando por pruebas de fuego. A esta cualidad de las teorías científicas la denominó Popper falsabilidad y fue propuesto por él como verdadero criterio de demarcación de las teorías científicas. La falsabilidad la vamos a entender como la capacidad que tiene una teoría o hipótesis de ser sometida a potenciales pruebas que la contradigan. Esto corresponde a uno de los pilares del método científico, y no se trata de establecer el carácter científico de una verdad, sino que trata de determinar el carácter científico de una teoría o de un enunciado teórico, independientemente de si su valor es verdadero o es falso. Un ejemplo de falsabilidad sería en los siguientes enunciados. Si decimos mañana lloverá, ese enunciado nosotros lo podemos comprobar. Si el día de mañana no llueve, entonces podemos determinar que esa teoría no era falsa. Pero si el día de mañana llueve, podemos determinar que esta teoría era falsa.
Entonces, otro enunciado podría ser todos los cisnes son blancos. Si vemos que en un lago únicamente hay cisnes blancos, ¿verdad? Pues podemos creer que este enunciado es verdadero. Pero, ¿qué pasaría si vemos a un cisne que no es blanco? Entonces, llegando a ese punto, podemos determinar que ese enunciado es falso. Entonces, hay que recordar que la ciencia no es capaz de verificar si una hipótesis es verdadera, pero lo que sí se puede demostrar es si esa hipótesis es falsa. Y ese es uno de los principios de la falsabilidad de Popper. De esto se deduce que la verificabilidad de una teoría solamente es valiosa desde el punto de vista lógico. Si antes ha existido la posibilidad de que dicha teoría sea falsada por los hechos, o sea, de que si ha podido ser sometida a experimentos que hayan tratado de demostrar que ese enunciado o esa teoría es falsa. Entonces, llegando a ese punto, podemos establecer las predicciones suficientemente precisas para demostrar sin equivocaciones el cumplimiento o incumplimiento de una teoría. Adoptando la falsación como criterio de demarcación entre la ciencia y las pseudociencias, Popper creyó que, por lo que respecta a la psicología, ni el psicoanálisis freudiano ni la psicología del individuo de Adler podían ser catalogadas de científicos. Y ello porque las predicciones de ambas teorías son tan generales que todo suceso psíquico puede ser explicado por cualquiera de las dos teorías, sin que exista la menor posibilidad de falsación de ninguna de ellas. Hay que indicar que Popper rechazaba también las tesis positivistas de que solo los enunciados científicos tienen verdadero significado, ya que muchas teorías metafísicas habían anticipado ideas que después se demostraron científicamente correctas. Entonces, para Popper, este postulado del positivismo, de que únicamente el conocimiento válido es el conocimiento científico, para Popper tampoco, él no estaba tan de acuerdo con este enunciado. ¿Ok? Una cosa es que una teoría sea admitida como científica y otra muy distinta que se acepte como correcta. Podemos decir entonces que el psicoanálisis de Freud es científico porque pues, tiene una metodología, tiene una serie de conceptos teóricos que se interrelacionan entre sí, pero otra cosa es de que se pueda determinar esa teoría como correcta, ya que pues muchos de sus principios y conceptos no pueden pasar por el proceso de falsación. Para Popper, una teoría merece ser aceptada solo en la medida en que vaya superando los empeños falsadores propuestos por los científicos. Pensemos por un momento en la teoría de la relatividad de Einstein. Esa teoría ha sido demostrada una gran cantidad de veces. Y es que desde que se publicó su teoría a principios del siglo XX, no habían los medios tecnológicos para poder comprobar su teoría. Pero conforme ha ido avanzando el tiempo y se han diseñado nuevos instrumentos cada vez más sensibles, se han llegado a establecer nuevos experimentos que tratan de comprobar si esta teoría cumple siempre con las predicciones que dice tener. Y cada vez que se pone a prueba la teoría de la relatividad de Einstein, la teoría vuelve a comprobarse. No se ha demostrado en ningún momento que esta teoría sea falsa en ningún momento, por lo menos en la mayoría de experimentos. Esto conlleva consecuencias metodológicas importantes. La primera es que la comunidad científica no debe buscar tanto confirmaciones empíricas para comprobar sus teorías, sino buscar medios ingeniosos para intentar falsar las teorías bien asentadas. Con esto conlleva pues indagar en una serie de teorías alternativas que tengan igual poder explicativo y predictivo, para que podamos balancear entre estas dos teorías.
El procedimiento que se debe seguir consistirá en diseñar un experimento crucial. Y esa es una palabra muy importante, ¿no? Ese concepto de experimento crucial, ya que mediante él eh, se va a poder poner a prueba las predicciones de una teoría y se puede comparar con las predicciones que puede hacer una teoría rival. Muy bien, chicos. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente tema que lleva por título La noche de paradigma. A finales de la década de los 50, las críticas al positivismo lógico eran tan poderosas que se necesitó de un nuevo modelo explicativo de la naturaleza de la ciencia, por lo que la propuesta de Thomas Kuhn llamó la atención de la comunidad científica. Recuerden que Kuhn no era un filósofo académico, sino un doctor en ciencias físicas, y que estaba interesado en la historia de su ciencia, y que desde ese ámbito había llegado a plantearse cuestiones filosóficas acerca de la naturaleza de la física y de la ciencia en general. Primero, Kuhn afirma que el modo de actuar de los científicos a la hora de decidir la situación de una teoría científica por otra no es tan lógica. Y es que cabe mencionar que esta forma de decidir por una teoría científica o por otra en nada se asemejaba a los dictados del positivismo lógico ni a los del racionalismo crítico de Popper, sino que sino que la historia mostraba que los científicos no hacen de un uso lógico de decisión para resolver por qué teoría científica adoptar o por cuál decidirse. El enfoque y propuesta de Kuhn menciona que la nueva filosofía de la ciencia, más que una lógica de la ciencia, se aproxima a una sociología de la ciencia. Esto hace referencia a que en la sociología, por sus métodos de análisis de resultados, no se llegan a conclusiones tan exactas como en las ciencias físicas, que consiguen altísimos niveles de confiabilidad y mediciones muy exactas gracias a sus metodologías y conceptos muy exactos. Entonces, para ello, Kuhn propone que la unidad de análisis de esta nueva filosofía de la ciencia ya no sería la teoría como lo proponía el positivismo lógico, sino que ahora propone Kuhn un nuevo concepto, la noción de paradigma. Bien, ahora vamos a hablar sobre la definición de paradigma. Para ello les daré una definición y después vamos a analizar el sentido que Kuhn le da a este concepto, el cual es muy ambiguo desde que el autor lo propuso. A continuación les daré una definición de paradigma que dice que es un conjunto de conocimientos que goza de reconocimiento universal y logra validez durante cierto tiempo, periodo en el cual proporciona un modelo de problemas y soluciones compartidas por una comunidad científica. Los paradigmas son un marco o una perspectiva bajo la cual los miembros de una comunidad científica analizan los problemas y tratan de resolverlos. Este marco es compartido entre ellos porque han pasado por una iniciación profesional y una educación similar, han leído lo mismo y han desentrañado la información bajo la misma óptica. Entonces, así es como los científicos se van formando los paradigmas en ellos. Entonces, ejemplos de paradigma podríamos mencionar a la teoría de la evolución de Darwin en la biología, que fue en el siglo XIX, para después pasar en el siglo XX a la nueva teoría molecular, o la teoría de la gravedad de Newton con la teoría de la relatividad de Einstein en la física, o en la psicología primero con el psicoanálisis, para después coronarse el conductismo primero como ciencia empírica experimental, para después pasar al paradigma cognitivo-conductual. Para comprender el sentido de este concepto propuesto por Kuhn, el autor propone explicar el modo de constitución de toda ciencia a través de las siguientes etapas.
Entonces, en la primera etapa encontramos a la preparadigmática. Después le seguiría con la ciencia normal, para después volver a una etapa de paradigma en crisis, para llegar a una ciencia extraordinaria, para terminar en una etapa de ciencia normal de nuevo. Todas las ciencias inician con una etapa preparadigmática en donde diversas escuelas compiten por el dominio de las mejores explicaciones a través de precisar los mejores objetivos y métodos, y suele terminar con el triunfo de una escuela, cuando la comunidad científica asume que es la más prometedora. Ahí se aceptan entonces los compromisos básicos de 4 tipos, los cuales vamos a ver a continuación. Ahora vamos a analizar y describir los 4 compromisos básicos que constituyen a un paradigma según Kuhn. El primero de ellos menciona las leyes o principios fundamentales avaladas por logros empíricos en su aplicación. Estas leyes van acompañadas de un sistema de categorías, o sea, conceptos básicos que se articulan en un entramado teórico. Digamos que son explicaciones de sucesos pasados, predicciones acertadas de sucesos futuros, desarrollos tecnológicos derivados de la aplicación de estas leyes, etc. Número 2. Compromisos ontológicos acerca de lo que existe y debe ser objeto de estudio, de investigación en el campo científico de que se trate. Estos compromisos ontológicos acotan o delimitan el tipo de preguntas que es pertinente y necesario que se haga esta ciencia. Número 3. Compromisos epistemológicos y metodológicos en virtud de cómo debe ser llevada una investigación. A través de la apreciación de valores como simplicidad, precisión, consistencia teórica o fecundidad. Fecundidad hace referencia a que una teoría que prolifere en más experimentos y mayor acumulación teórica. Los valores de este compromiso sirven para juzgar los valores de una teoría y de sus métodos. Número 4. Ejemplos paradigmáticos, mediante los que se enseñan a los científicos principiantes todos y cada uno de los demás compromisos que constituye este nuevo marco de esta ciencia, o sea, la historia de su ciencia. Entonces, cuando se configura el primer paradigma, puede hablarse de que esa ciencia ha alcanzado su madurez como tal ciencia, y la actividad que lleva a cabo la comunidad científica es denominada por Kuhn como ciencia normal. En ella, la teoría principal es aceptada universalmente. No se ponen en cuestionamiento los compromisos del paradigma. Los problemas científicos se reducen a completarla mediante la formulación de más leyes, aportar mayor apoyo empírico y desarrollo de procedimientos tecnológicos que permitan mayor precisión en las medidas y explotar la teoría para explicar sucesos pasados como para futuros. Entonces, si algún problema se resiste a ser explicado a través del paradigma actual, no se considera como un fracaso del paradigma, sino, en todo caso, como un signo de la falta de habilidad de los científicos. O si no encaja con la teoría o contradice la teoría abiertamente, se deja al margen ese dato como un enigma. Contrario a Popper, no hay pues falsación de los paradigmas, sino de las teorías o leyes. Eso quiere decir que un paradigma, como tal, el conjunto de conocimientos de un paradigma, no se puede falsar, sino los componentes que lo constituyen, como son las teorías y las leyes. Entonces, puede llegar un momento en el que el progreso dentro del paradigma aceptado se ralentice o se detenga, o sea que se
la acumulación de conocimiento científico que se está dando en ese momento se empieza a detener. Y en ese momento los científicos empiezan a dudar del paradigma. Llegando a este periodo, la actividad científica es diferente al periodo de ciencia normal, y los científicos se preocupan por los fundamentos filosóficos de su disciplina, así como sucedió con el positivismo lógico y con el positivismo. Entonces, Kuhn en ese momento detecta que la comunidad científica no abandona nunca un paradigma en crisis, a menos que haya elaborado antes uno alternativo que parezca más prometedor. Kuhn denomina ciencia extraordinaria al periodo que tiene como meta la constitución de ese nuevo paradigma, su confrontación con el antiguo y decisión de sustituir este por aquel, volviendo así a un nuevo periodo de ciencia normal. Bien, ahora vamos a hablar sobre un último concepto, el concepto de inconmensurabilidad según Kuhn. Primero vamos a definir qué significa inconmensurable. ¿Qué es algo inconmensurable? Es algo que es muy difícil o imposible de medir o de valorar. Pongamos un ejemplo. Pensemos en las estrellas, en el cielo, en la noche o en los granos de arena en las playas, los cuales son cosas que son muy difíciles de contar y de medir. Tengamos en cuenta esta definición para conocer a qué se refiere Kuhn con el término de inconmensurabilidad. Aludiendo a los mecanismos que gobiernan los cambios de paradigma en los periodos de ciencia extraordinaria, entendamos ciencia extraordinaria como este periodo en el que un viejo paradigma se encuentra en crisis y está por nacer el nuevo paradigma, que surge como teorías que tienen mayor capacidad explicativa y predictiva. Cuando entramos en el periodo de ciencia extraordinaria, la comunidad científica no lleva a cabo un cambio de paradigma a través de la aplicación mecánica de un algoritmo. Entendamos o definamos algoritmo como un conjunto ordenado y finito de instrucciones que conducen a la solución de un problema. Entonces, podemos decir que un algoritmo es una secuencia lógica de instrucciones. Entonces, Kuhn sostiene que en verdad es improbable que ocurra nunca una toma de decisión en torno a dos paradigmas mediante la consideración exclusiva de los respectivos respaldos observacionales o el establecimiento de experimentos cruciales. O sea que, según Kuhn, no basta con que se aplique un experimento crucial o se realice una observación empírica para mudar de paradigma. Por inconmensurabilidad, Kuhn precisa de la imposibilidad de establecer un criterio lógico que permita decidir racionalmente entre dos paradigmas en competencia. A eso se refiere Kuhn con el concepto de inconmensurabilidad. Esta concepción de Kuhn acerca de la imposibilidad de establecer un algoritmo para decidir entre dos paradigmas han llevado a criticar y tachar a su filosofía de relativista y de irracionalista, o sea que tachan a su filosofía de subjetiva, como si cada científico pudiera elegir el paradigma que más les guste y decidir que ese es el mejor paradigma y no hacerle caso a lo que marcan los estudios empíricos o a la comunidad científica. Para esto, en defensa de la inconmensurabilidad de paradigmas, Kuhn resume lo siguiente. La idea de los algoritmos se fundamenta en que existe una base observacional previa e independiente de las teorías. Este concepto o esta idea es extraída de un postulado positivista y nos marca, ¿verdad?, de que no puede haber una base observacional entre dos tipos de paradigmas. Una base observacional hace referencia a que las dos teorías inicien sus experimentos y los lleven a cabo utilizando los mismos conceptos y las mismas ideas. Pongamos un ejemplo.
Si quisiéramos decidir entre el paradigma en psicología del psicoanálisis con el conductismo, ambas teorías, al tener diferentes objetos de estudios, no tienen ni comparten una base observacional en común, ya que el psicoanálisis se basa en el estudio del inconsciente y el conductismo se basa en el estudio de la conducta observable y medible, por lo que no puede compararse uno con otro porque cada uno aborda diferentes aspectos de la realidad de la naturaleza de la conducta humana. Entonces, la base positivista de la existencia de una base observacional se asienta en la tesis empiristas. De que esta tesis empirista que habla sobre de que nuestros sentidos son capaces de percibir la realidad. ¿Y cómo podemos realizar un experimento que decida de una forma racional y lógica entre dos tipos de paradigmas cuando cada uno de ellos utiliza y aborda diferentes aspectos de una misma realidad y utiliza a su vez diferentes conceptos que chocan entre sí y algunos que no se relacionan en nada con los conceptos de la teoría rival? Por ejemplo, para el conductismo, la idea o el concepto de inconsciente no es válida, ya que no puede ser falsable, pero para los psicoanalistas, pues sí tiene mucho sentido el inconsciente, ¿verdad? La tesis de Kuhn es que toda percepción posee carga teórica, es decir, que está mediatizada por las expectativas que posee en ese momento el observador en cuestión. Pongamos un ejemplo, la historia de Kepler y de Brahe, que eran dos astrónomos que compartían dos ideas distintas acerca de la posición de la Tierra con el Sol. Por un lado, Kepler decía que la Tierra gira alrededor del Sol y Brahe decía que era al revés, o sea que el Sol gira alrededor de la Tierra. Un día, estos dos astrónomos, cuando se encontraban a las afueras de Praga contemplando el cielo al amanecer de un día cualquiera a comienzos del siglo XVI, mientras Brahe veía ver moverse el Sol alrededor de la Tierra, Kepler afirmaba ver la Tierra girando alrededor del Sol. O sea que cada quien ve lo que quiere ver. Si toda percepción tiene carga teórica, la base observacional de una teoría no es independiente de esta, y, en consecuencia, no hay una base observacional común a teorías radicalmente distintas, como lo que les había mencionado acerca de el psicoanálisis y el conductismo. No hay forma de comparar las dos teorías porque ninguno de los dos tienen parámetros como para poder comparar entre una y decidir cuál de las dos es mejor. Y si no hay una base observacional en común, entonces no es posible establecer un algoritmo del tipo de los experimentos cruciales que permita decidir qué paradigma abandonar. Entonces, ¿cómo deciden los científicos qué paradigma abrazar? Bueno, pues para ello Kuhn nos menciona que la inconmensurabilidad afecta no solo las leyes de dos paradigmas, sino también sus compromisos paradigmáticos. Los científicos que actúen en paradigmas distintos pueden hacer lo siguiente: pueden aceptar o no compromisos ontológicos. Por ejemplo, decidir si el inconsciente existe o no existe. Pueden sostener la idoneidad de modelos distintos. Por ejemplo, si las computadoras nos pueden servir para interpretar procesos cognitivos, o sea, procesos de la mente. Pueden discrepar en métodos. Por ejemplo, si la introspección controlada es un método eficaz y válido. Pueden diferir en los valores metodológicos. Por ejemplo, sobre si es importante la estadística en el estudio de la conducta humana. Y también su valoración de determinados logros experimentales. Puede variar. Por ejemplo, si la conducta de los hipnotizados puede considerarse clave para sostener la existencia del inconsciente. Entonces, Kuhn nos menciona que la solución está en tener la capacidad de poder comprender más de un paradigma a la vez. Kuhn cree que esa comparación es de naturaleza global.
comparar los valores del primer paradigma con los del segundo y decidir después por cuál tiene mayores ventajas. Esto no significa convertir a la ciencia en una mera actividad subjetiva. Para Kuhn, el protagonista de la actividad científica no es el investigador individual, sino la comunidad científica. O sea que la comunidad científica es la que decide. Y puede pasar que no se lleguen a acuerdos entre dos paradigmas. Estos desacuerdos tienen una ventaja, y es que llevan a los científicos a trabajar en sus propios paradigmas hasta que resulte evidente la decisión de cambiar uno por otro, o sea, hasta agotar al máximo la capacidad explicativa de un paradigma. Cuando se llega a ese punto en el que ya no se puede explicar más, entonces es necesario empezar a contemplar una teoría alternativa que nos pueda ayudar y dar solución a la explicación de los fenómenos que se quieren entender. Bueno, chicos, entonces eso sería todo por esta segunda clase. Si tienen alguna duda, me lo pueden comentar en clase o, o me pueden escribir en el video, en la descripción del video. Pues bueno, chicos, me dio mucho gusto tenerlos aquí. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, chicos.